La genealogía de Jesús. Segunda parte. Mis hermanos, buenos días para todos. Sean ustedes bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar en esta mañana con el tema que iniciamos con relación a la genealogía del Señor Jesucristo en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Yo les invito a que si tiene su Biblia, pues la abra en el capítulo 1 de Mateo. Si no la tiene, acérquese a un cristiano para que así pueda también disfrutar de la bendición que nos va a ofrecer en esta mañana la santa y bendita palabra del Señor. Mateo, capítulo 1. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Recordarán ustedes, mis hermanos, en el estudio pasado, vimos cómo Mateo ha establecido claramente al Señor Jesucristo como el tema central de su evangelio. El nombre Jesús, ¿recuerda lo que significa? Lo presenta como Jehová Salvador. El título Cristo lo presenta como el largamente esperado Mesías de Israel, el ungido sumo sacerdote, el ungido profeta y el ungido Mesías. El título Hijo de David está asociado en el Antiguo Testamento con los papeles a la vez de Mesías y de Rey. Y el título Hijo de Abraham lo presenta como aquel que es el cumplimiento definitivo de las promesas hechas al progenitor del pueblo hebreo. Nos detuvimos en el primer versículo del Evangelio según San Mateo. En esta ocasión vamos a continuar, porque Mateo pasa a considerar en el versículo 2 la genealogía propiamente dicha y la divide en tres secciones históricas: de Abraham a Isaí, de David a Josías y de Jeconías a José. La primera sección lleva de Abraham a David, la segunda cubre el periodo del reino y la tercera preserva el registro de la descendencia real durante el exilio a Babilonia a partir del año 586 antes de Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a pasar a considerar la primera sección histórica que encontramos en los versículos del 2 al 6. Dice la santa palabra de Dios de esta manera: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hasta aquí bendiga al Señor su palabra leída en medio nuestro en esta mañana. Mis hermanos, esta primera sección de la genealogía se destaca por resaltar dos cosas fundamentales. En primer lugar, la soberanía de Dios a través del asunto de la primogenitura. Y en segundo lugar, su gracia infinita al incluir mujeres en la genealogía de nuestro Señor. Vamos a ver entonces en primer lugar la soberanía de Dios en el asunto de la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Pues ese derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer varón nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser el jefe de familia o de tribu y heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos, incluso si había una segunda esposa preferida a la madre del primogénito. Recuerde que la primera esposa, por ejemplo, de Jacob fue Lea y la segunda Raquel. Pero la palabra nos dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Aún así, Rubén, como hijo de Jacob y de Lea, primogénito, era el que tenía derecho a todas estas prerrogativas que acabamos de mencionar hace un momento. Sin embargo, noten el versículo 2, menciona a Abraham engendrando a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Ahora bien, vamos a ver cuáles son los primogénitos de estos tres patriarcas. El primogénito de Abraham fue Ismael. Recuerde que ese fue con el cual Abraham engendró de Agar, la esclava egipcia de su señora Sara, y a quien por derecho natural le correspondería la primogenitura. Pero no fue sino hasta 14 años después de que nació Ismael, que entonces vino al mundo Isaac, quien sería el hijo de la promesa y la respuesta de Dios a las dudas de sus padres, que ambos estaban de edad avanzada, 95 y más años. Incluso Sara se rió cuando le dijeron que iba a concebir a tan avanzada edad. Isaac fue el hijo de la promesa, adquirió los derechos de la primogenitura por encima del primogénito llamado Ismael. ¿Y qué tenemos que decir en cuanto a Isaac? Su primer nacido fue Esaú, y por ende a quien le correspondían los derechos de la primogenitura sobre todos los bienes de su padre. No obstante, por el hecho de que la primogenitura en ese tiempo se podía vender o perder, Esaú la negoció con su segundo hermano Jacob por un plato de lentejas, y entonces Jacob vino a ser el heredero de la promesa. Finalmente, en cuanto a Jacob, dijimos, el primogénito de él fue Rubén. Luego estaban Simeón y Leví, y el cuarto de los hijos era Judá. Sin embargo, el texto dice, noten ustedes en el versículo 2, que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Ahora bien, ¿y por qué dice el texto Judá y a sus hermanos? Eran 12. Pues porque Dios escogió a Judá en su soberanía para cumplir su propósito eterno. Un poco antes de morir, por ejemplo, Jacob dijo la siguiente profecía: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía de Génesis 49:10 nos enseña una importante lección, mis hermanos. Y es que Dios es absolutamente soberano para escoger los instrumentos que Él en su gracia determina para cumplir sus propósitos. No es por mérito humano, sino por su soberana y sabia voluntad. Judá es separado de sus hermanos, puesto que la promesa mesiánica de soberanía le fue dada a él, ya que Silo es un título para el Mesías. Así como Dios escogió a Jacob sobre Esaú, a David sobre sus hermanos y a Salomón por encima de los otros hijos de David, del mismo modo Dios escogió a Judá para que fuese la raíz de la cual brotaría la descendencia que iba a proporcionar el origen humano del Mesías. La sola y única causa: el soberano propósito de aquel que ha diseñado un plan perfecto desde la eternidad pasada y de aquel que todo lo hace para su gloria y para su honra. En segundo lugar, observamos en estos versículos la soberanía de Dios en la mención de las mujeres. En los versículos 3 al 6, Mateo hace algo totalmente insólito, asombroso. En ese pasaje incluye a 4 mujeres en el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Ellas son Tamar, según leímos, Rahab, Ruth y Betsabé, la que fue mujer de Urías. ¿Por qué esto es asombroso? ¿Por qué esto es insólito? Es porque las genealogías judías en el Antiguo Testamento no contienen nombres de mujeres, ya que la percepción de los judíos sobre las mujeres era muy baja. Observemos, por ejemplo, cuál era la situación social de la mujer judía desde tiempos antiguos. En primer lugar, se consideraba a la mujer como una ciudadana de segunda categoría. Su posición era de inferioridad con relación a los varones. La mujer se mantenía fuera de la vista cuando aparecían visitas en la casa. La mujer comía solamente cuando todos los varones de la familia terminaban. La mujer era la que acarreaba el agua, hacía los vestidos y era quien cocinaba. La mujer caminaba en tanto que los hombres cabalgaban. Si ambos iban a pie, entonces la mujer tenía que ir siempre detrás del hombre. Y en sexto lugar, las mujeres no eran aceptadas como testigos en un tribunal porque su testimonio era totalmente nulo.
Mis hermanos, no es extraño entonces entender por qué en ese tiempo los hombres daban gracias a Dios por haber nacido varones y no mujeres. Óigame, pero Mateo no solamente incluye a 4 mujeres, sino que además las 4 son poseedoras de una reputación muy dudosa. 2 de ellas habían sido prostitutas, una había cometido adulterio y la otra era una extranjera, era una gentil. En primer lugar tenemos a Tamar, a la cual Mateo menciona en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. La historia de Tamar la encontramos en el capítulo 38 del libro de Génesis, el cual les invito a leer posteriormente cuando tengan chance. No vamos a hacerlo hoy por causa del tiempo. Recuerde, capítulo 38 de Génesis. Lea lo que es muy interesante. Pero vamos a dar un pequeño resumen de qué pasó con Tamar y Judá. En una ocasión, Judá bajó de Hebrón a la región de Adulam y allí se casó con una mujer cananea. Con ella Judá procreó 3 hijos que fueron llamados Er, Onán y Sela. Cuando Er creció, su padre le dio una esposa llamada Tamar, pero Jehová le quitó la vida a Er muy pronto a causa de su maldad. Ahí nos detenemos. Murió Er, quedó Tamar viuda entonces. En ese tiempo se acostumbraba a poner en práctica el levirato. ¿Qué es esto del levirato? Esto establecía que si un varón moría sin dejar hijos, su hermano, el que le seguía, debía casarse con la viuda para que le levantara familia al difunto y así su nombre no desapareciera del registro de los vivientes. De manera que Judá le pidió a Onán como cuñado que se casara con la viuda sin hijos de su fallecido hermano Er. Onán accedió, se casó con ella, pero evitó darle hijos derramando el semen en tierra. Él sabía que su primer hijo no sería el fundador de su propia familia, sino que perpetuaría la familia del fallecido y por tanto no recibiría su herencia. ¿Qué fue lo malo delante de Jehová? Que este acto no solo traicionó una necesidad de afecto por su hermano, combinado con una codicia despreciable por su herencia, sino que además fue un pecado contra la institución divina del matrimonio y su propósito. Llenad la tierra y sojuzgadla. Así que también este muchacho fue castigado por Dios con una muerte repentina. 0 y van 2. Todavía quedaba otro hermano llamado Sela, el cual todavía era un niño en ese tiempo. Pero el levirato establecía que había que darle ese que seguía en la línea a la viuda. Recuerden ustedes en una ocasión que los saduceos vinieron a tentar al Señor Jesucristo y le pusieron el ejemplo, por ejemplo, de que una mujer se casó con un hombre y luego murió y se le fue dado el hermano y así 7, ¿verdad? Y ellos le preguntaron, ¿y de quién será la mujer en el día de la resurrección? 7, ¿de cuál va a ser? Porque todos fueron de ella. Pues ahí fue que el Señor le dijo, porque los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, ustedes erran y desconocen las escrituras, porque en el reino de los cielos serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero eso establecía la costumbre del levirato. Si un varón moría sin dejar hijos, el hermano menor debía casarse con la viuda y así sucesivamente si continuaban muriendo. Eso fue lo que pasó en el caso de Tamar. ¿Qué es lo que pasa? Sela era todavía un niño. Pero la manera en que sus 2 hijos murieron tan rápidamente después de haberse casado con Tamar hizo que Judá dudara en darle el tercero también como esposo. Él pensó, bueno, el problema es ella entonces, porque se me han muerto los 2 después que se casaron. Él pensó que ella había sido la causa de la muerte de sus maridos y se puso esquivo de una vez. Así que lo que hizo fue que envió a Tamar a la casa de su padre con la promesa de que le daría a su hijo menor tan pronto como creciera. Pasa el tiempo, mucho tiempo, Sela había crecido
y no le fue dado por marido. Entonces Tamar decidió ella tener hijos del mismo Judá, quien se había convertido en viudo por ese tiempo. En una ocasión, Judá iba a la región de Timnar a esquilar las ovejas para buscar la lana. Y en ese tiempo los esquiladores hacían esto con gran fiesta. Había mucho regocijo por el esquilamiento de las ovejas. Así que cuando Tamar oyó que Judá iba a Timnar a esquilar esas ovejas y a festejar, se quitó sus ropas de viuda, se puso un velo y se disfrazó de prostituta. Y esperó a Judá en el camino de regreso. Imagínense, un hombre con 2 tragos de vino en la cabeza. De manera que Judá se acostó con Tamar sin saberlo. Y de esa unión nacieron 2 gemelos, Fares y Zara, como lo leímos, ¿verdad?, en el versículo anterior, y que son mencionados en la genealogía de Jesús. Aunque la culpa fue en principio de Judá, Tamar cargó con toda la mala reputación de este hecho. Sin embargo, es mencionada en la genealogía del Señor Jesucristo como prueba de que Dios escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere para cumplir su santa voluntad, sin importar lo que esa persona sea o lo que haya hecho. Eso es un gran consuelo para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, nos llamó al arrepentimiento y ahora nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué le parece? La segunda mujer mencionada en estos versículos se llama Rahab. Dice el versículo 5, parte B, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y quién es Rahab? Cuando Rahab aparece en el relato bíblico, ella es una personalidad sin nada que destacar. Es presentada en Josué capítulo 2 versículo 1 como una ramera que se llamaba Rahab. ¿Qué es lo que era una ramera? ¿Usted sabe ese término? ¿Lo conoce? Una prostituta, una mujer de la vida alegre. Era alguien sin ninguna esperanza, una mujer sin moral, que vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odia. Hasta donde sabemos, Rahab había sido una participante voluntaria de ese libertinaje típico de la civilización cananea. No se señalan de Rahab en ninguna parte cualidades sobre su vida que ameriten un trato distinguido para con ella. Por el contrario, tiene que haber estado en el sitial más bajo de la jerarquía moral, en una cultura tan degenerada y tan pagana como cualquier sociedad en la historia del mundo. Rahab era la última mujer en el mundo digna de recibir el honor divino. Sin embargo, Rahab jugó un papel de vital importancia en la conquista de Jericó por el hecho de que ocultó los espías que Josué había enviado a la ciudad y a los cuales ayudó posteriormente descolgándolos del muro de la ciudad. Por este hecho, óigame bien, la maravilla de Dios, Rahab figura en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Se habla de la fe de Rahab la ramera, que dejó a su pueblo, a su religión, para creerle a Jehová y al ejército de él. Ahora, mis hermanos, en cuanto al judío se refiere, recuerde que Mateo le estaba escribiendo a judíos, ¿verdad? Para demostrarle que él era el Mesías, el rey prometido a Israel. Rahab no dejaba de ser un escándalo para los rabinos judíos de la época de Jesús. Ellos se avergonzaban de que una mujer con el trasfondo de Rahab hubiera sido protegida de la destrucción de Jericó y traída a Israel como prosélito. Así que para tratar de resolver este asunto tan feo, propusieron que la palabra ramera no quería decir prostituta, sino anfitriona o mesonera. El problema es que esa palabra en el original solo puede significar una cosa: ramera. ¡Qué escándalo, mis hermanos! Rahab la ramera aparece en la genealogía del Hijo de Dios, sin pecado, sin contaminación y sin mancha, el santo de los santos, el Dios omnipotente. Sin embargo, Rahab es un recordatorio viviente de que aún el peor de los pecadores puede ser salvado por la gracia divina a través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10.
Ella es un ejemplo del poder transformador de la fe. Aunque Rahab no tenía la más mínima ventaja espiritual y pocos conocimientos de la verdad, su corazón estaba entregado a Jehová. Ella arriesgó su vida, dejó sus malos caminos, se alejó de sus conciudadanos y desde ese día en adelante vivió una vida totalmente diferente. Ella es un recordatorio para nosotros de que Dios por su gracia puede redimir incluso la vida más horrible en este mundo. La tercera mujer que encontramos en la genealogía de Jesús es Ruth. El versículo 5b nos dice que Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. En cuanto a los judíos se refiere, Ruth era una gentil. Para el judío el gentil era nada más que un perro. Los consideraban como totalmente entregados a las idolatrías de este mundo. Eran totalmente despreciados por los judíos esos gentiles. Pero aquí tenemos a Ruth, una gentil precisamente, una extranjera que pertenecía al pueblo de Moab. Por eso se dice de Ruth la moabita. Los moabitas, ¿quiénes eran? Eran descendientes de la hija mayor de Lot. Recuerde que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, salió Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero la esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. De manera que ahí quedó entonces Lot y sus 2 hijas. ¿Sabe lo que hicieron esas 2 muchachas? Pues nada más y nada menos que luego de su padre estar totalmente borracho, los sedujeron y tuvieron relaciones con él, con su propio padre. Y de esa relación nació un hijo llamado Moab, de la hija mayor de Lot. Así que históricamente los israelitas y moabitas en general se despreciaban entre sí, a pesar de que estaban relacionados a través de Lot de alguna manera. Había razones para ese desprecio. Moab era la misma nación cuyo rey Balac trajo al profeta Balaam para que profetizara contra Israel a cambio de dinero. Eso está en Números capítulo 23 en adelante. Las mujeres moabitas deliberadamente seducían a los hombres israelitas, tentándolos a participar en sacrificios a dioses paganos. Los moabitas adoraban además a un dios, un ídolo llamado Quemos, pero también a muchos otros. El culto a esos ídolos, mis hermanos, era grotesco. Incluían sacrificios humanos. La adoración estaba llena de imágenes eróticas y conductas obscenas. Sacrificaban, por ejemplo, a la diosa de la fertilidad, Astarte, y tenían un altar. Y ahí había sacerdotisas que eran prostitutas, y a la luz del día esas sacerdotisas se acostaban con los hombres en honor a la diosa de la fertilidad para que la tierra produjera sus frutos. Óigame bien, a plena luz del día. Sin embargo, la vida de Ruth, mis hermanos, a pesar de venir de un pueblo tan idólatra y tan obsceno y malo, fue la experiencia histórica de una mujer extraordinaria. Fue también la representación perfecta de la historia de la redención. Y Ruth nos proporciona un retrato exacto de usted y de yo, de tú y de yo. Un retrato exacto es Ruth. Era una viuda y una extranjera que se fue a vivir a una tierra extraña. Las circunstancias trágicas de la muerte de su suegro, su marido y su cuñado la redujeron a una vil pobreza. Así que Ruth no solo era una exiliada, sino también privada de recursos, reducida a un estado de completa miseria de la que nunca se podría haber salvado por sus propios medios. En su apuro buscó el favor de su suegra Noemí, su parienta legal más cercana, quien la trajo a Israel. Y allí, por la providencia divina, fue redimida por Booz, un israelita, con el cual se casó más luego. De ese matrimonio nació Obed, padre de Isaí, padre de David. Así es como Ruth, mis hermanos, una mujer moabita, aparentemente predestinada a sufrir maldición, llegó a ser madre en la línea que daría origen al primer gran rey de Israel. En otras palabras, Ruth fue la bisabuela del rey David y por tanto figura en la línea de sucesión directa de la que a la postre saldría el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo.
Asombroso verdaderamente. Una extranjera idólatra dejó a su pueblo y a sus dioses paganos y se convirtió en una verdadera israelita cuando fue redimida por Booz. Ruth es el símbolo perfecto de cada creyente y de la iglesia misma que ha sido comprada y sacada de este mundo de condenación y traída por el Señor a un lugar de gran predilección. La iglesia ha sido dotada de riquezas y privilegios y ha sido exaltada como la novia del Señor, amada por Él con un amor difícil de imaginar y de comprender. La cuarta mujer en la genealogía del Señor es Betsabé. Dice el versículo 6b, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Betsabé es conocida históricamente como aquella con quien el gran rey David cometió su grave pecado de adulterio. Una tarde, David se levantó de su lecho en el techo del palacio después de haber dormido la siesta. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, estaban ocupados con los asuntos de estado y David estaba siestando en el lecho, en su cama, allá en el techo de su palacio. Así que se levanta, se espereza y va a dar una vuelta por su amplia terraza. Y ahí es que ve a una mujer de aspecto muy hermoso que se estaba bañando en una fuente con un recipiente de agua, o sea, en un patio descubierto de una casa cercana. David mandó a preguntar por ella y le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías Eteo, siervo de David. Óyame, y la noticia de que esta mujer hermosa estaba casada no fue suficiente para apaciguar el deseo carnal surgido en el alma de David. Así que envió por ella y se acostó con ella, con el agravante de que ella salió embarazada y David trató de hacer parecer que era el muchacho de su marido. Cuando no lo consiguió, optó por hacer matar a Urías en el campo de batalla, convirtiéndose así el gran rey no solo en un adúltero, sino también en un homicida. Ahora bien, notemos lo que dice 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Este texto nos indica que no existe indicio alguno de que David hubiera traído a Betsabé al palacio usando algún tipo de astucia o de violencia. Más bien indica que ella obedeció su orden a ir donde él y no se resistió ante su intención. Por lo tanto, Betsabé no está totalmente libre de culpa. Además de esto, ella se bañaba en un patio de una casa en plena ciudad que no estaba cubierto. Además, esto implica que podía ser observada desde los terrados de las casas aledañas más altas. Así que Betsabé no es un testimonio de un pudor femenino completo. Obviamente, la mayor culpa cae en David, pues él era el rey favorecido por la gracia de Dios y aún así no pudo resistir el deseo de la carne y mandó traer la mujer con la autoridad de su investidura real. Aún así, los rabinos judíos de una u otra manera veían a Betsabé como la culpable de haber hecho caer al gran rey David. No obstante, mis hermanos, la gracia divina se pone de manifiesto en el hecho de que a pesar de lo grave de la situación, Betsabé fue la madre de Salomón, el hombre más sabio y rico del mundo de entonces. Notemos que aunque él no era el primogénito, fue el sucesor de David al trono por mandato divino. A través de Salomón se mantendría la promesa dada a Dios, a David, de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Ese descendiente real es el Señor Jesús, quien se sentará en el trono de David durante el reino milenial. En conclusión a esta parte, la soberanía de Dios se deja ver en el hecho de que escogió a los hijos menores por encima de los primogénitos, por la sola razón de su voluntad y su beneplácito. Con mucha razón, el apóstol Pablo escribió en Romanos, capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Pero la mayor muestra de su gracia, mis hermanos, se deja ver en la inclusión de estas 4 mujeres en la genealogía del Señor.
Recordemos, las 4 eran poseedoras de una reputación muy dudosa. Tamar se disfrazó de ramera y le tendió una trampa a Judá. Luego está Rahab, la notoria ramera cananea que se menciona en el libro de Josué. En tercer lugar, se menciona a Ruth la moabita, una extranjera despreciada por los israelitas. Y finalmente se incluye a Betsabé, la que David quitó locamente a Urías. El doctor Evis Carballosa se pregunta si no tendrá la inclusión de estas mujeres algo que ver con lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso figuran esas 4 mujeres en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. R. Tasker sugiere que la presencia de estas 4 mujeres en la genealogía de Jesús el Mesías tiene como fin deshacer ese orgullo judío, demostrando que esas uniones irregulares fueron divinamente consideradas en la ascendencia legal del Mesías. En todo caso, mis hermanos, debemos entender que la providencia divina obra de manera misteriosa y que es incomprensible para la mente humana. Dios, a través de Mateo, puso de manifiesto esta información como prueba de que Cristo era verdaderamente humano, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todavía hay una 5ª mujer en la genealogía del Señor Jesucristo, pero ya no hay tiempo para considerarla. Esta era, óigame bien, sospechosa de adulterio. Esa la vamos a considerar en la próxima parte de la genealogía del Señor Jesucristo, en la próxima ocasión, si Dios quiere. Gracias sean dadas, mis hermanos, en esta mañana a aquel que vino a este mundo para salvarnos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Considerando la vida de estas mujeres, su reputación tan dudosa, no merecían la gracia divina por ningún mérito humano. Pensaba cuál sería la alabanza apropiada para esta parte del estudio sobre la genealogía de Jesús. Y encontré una canción de Lily Goodman con Jesús Arián Romero. 20 necesito para que le dé sentido a este pobre corazón. Vamos a disfrutar de esta alabanza, pensando que la gracia del Señor nos ha rescatado a nosotros que estábamos perdidos en este mundo sin Cristo y sin esperanza, y ahora nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Gracias sean dadas al Señor que nos salvó, nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Amén.